Recientemente, durante una transmisión con Jared, en la que Luisa tuvo una comunicación más profunda con miembros de la cultura antariana originaria del sistema de Antares, en la constelación de Escorpio, realizada el 8 de mayo de 2026, varios integrantes de su equipo o familia decidieron compartir un mensaje dirigido tanto a la humanidad como a otros estelares conscientes interesados en estos temas. Es importante aclarar desde el principio que no se trata de una postura oficial de toda la cultura antariana, sino de las opiniones y percepciones personales de quienes participaron en aquella comunicación. En este caso intervinieron Aika, Saniel y Darian. También es importante recordar que el conocido reporte del Capitán Goriel, divulgado por Mari Suarú el 4 de julio de 2024, hacía referencia a la primera reunión de la serie de conferencias organizadas por la Federación Local, celebrada el 29 de junio de 2024, a bordo de la nave Biosfera Andromedana Viera. En aquella ocasión, estuvieron presentes representantes de Alpha Centauri, un pequeño destacamento antariano, y los 5 representantes taigeteanos encabezados por el Capitán Goriel. Como es lógico, Mari Suarú transmitió los acontecimientos desde la perspectiva taigeteana, basada en la información que le fue comunicada por Goriel. En esta ocasión, Aika comparte la percepción que tuvieron los miembros de la cultura antariana sobre parte de aquellos acontecimientos. No entraremos aquí en los asuntos internos que los taigeteanos hayan podido experimentar, ni en cuestiones relacionadas con infiltraciones, desacuerdos políticos o diferencias de criterios sobre si la Tierra debe permanecer como está o no. Esos son asuntos propios de ellos y no forman parte del propósito de este mensaje. Simplemente queremos compartir aquello que nuestros compañeros de la cultura antariana, a la cual pertenece Luisa, han pedido transmitir por iniciativa propia. El propósito no es generar controversias ni establecer quién tiene razón, sino aportar una visión complementaria desde quienes también estuvieron presentes en aquellos acontecimientos, permitiendo así que tanto la humanidad como otros estelares conscientes dispongan de una perspectiva más amplia y puedan extraer sus propias conclusiones. Como recordarás, tenía planeado ir a la órbita de la Tierra, y así fue. Fui en Antaria 3, una nave insignia de nuestra civilización. Es la nave donde se llevan abastecimientos y de donde viajaron innumerables cadetes, jóvenes que querían aportar a la causa, con ideas muy vanguardistas de cómo poder ayudar a la humanidad. Al escucharlos, me da alegría que muchas personas de nuestra raza se quieran involucrar. Pero, al llegar el caos, el conflicto entre razas no humanas y entre la misma raza humana, tengo que ser honesta, decepcionó a muchos. ¿Cómo es que los humanos entre sí no se pueden llevar tan bien? ¿Cómo es que entre ellos están destruyendo su propio planeta? ¿Cómo es que hay guerras? Esos eran los tipos de comentarios que escuchaba en los pasillos de la nave. Mientras caminaba, escuchaba, entendía y observaba. Era triste saber que muchos estaban decepcionados. Esperaban otro tipo de unidad, tal vez más proactiva. Escuchamos muchas conversaciones de humanos, vimos muchos videos y entendimos una sola realidad. La humanidad nunca recibiría bien a una raza externa, porque ni siquiera se reciben bien entre ellos, que son hermanos. Fue triste, sí. También comprendimos a la vez que no toda la culpa es de los que controlan el planeta. No hay culpables, pero sí hay reacciones a los conflictos. Muchos aplauden las muertes de otros, en lugar de indignarse, y pocos entienden que la verdadera libertad llegará con la unificación. Entonces, no fue grato ver lo que sucedía. Con el simple hecho de querer robarle su energía, los gobiernos crean conflictos. Es verdad. Pero son los mismos humanos los que aplauden y vitorean, ya sea al victimario o a la víctima. Entonces,
Simple y sencillamente, muchos volvieron tristes y desesperanzados. Tristes, deseando no volver a ver esa catástrofe. Nuevamente, algunos, muchos, traumatizados. No estoy diciendo que el humano sea culpable, pero nos hizo pensar a muchos de nosotros que tal vez la humanidad se está comiendo a sí misma por falta de compasión hacia ellos mismos, por falta de entendimiento, de amor, y por tener una necesidad muy grande de tener siempre la razón. Estoy generalizando. Estoy hablando de lo que vi en las redes sociales, de lo que nos muestran aquí afuera y de que hay una campaña horrible tratando de ver a los humanos como monstruos, y que la única ayuda es para estar allá adentro para ellos. Pero ellos siguen viendo al cielo, esperando que alguien llegue a rescatarlos, sin cambiar ni un ápice de su comportamiento, siendo hostiles y crueles con ellos mismos, no sintiendo ni amor ni compasión por el que sufre, pero tampoco poniendo límites para aquellos que los hacen sufrir. Esa fue mi experiencia mientras estuve en la órbita de la Tierra. No culpo a los humanos. No digo que estén influenciados y manipulados totalmente. Simplemente digo que sus prioridades no son encontrarse ni conectar con ellos mismos. Porque, si así fuera, empezarían por conectar con quien está cerca de ellos y empezarían a poner límites con quienes los dañan. No tienen que ir casa por casa o puerta por puerta, ni siquiera tienen que apedrear al gobierno. Solamente tienen que empezar por lo que tienen cerca, por sus familias, por sus vecinos, amigos, por la gente que les hace daño. Pero muchos tienen un miedo enorme a quedarse solos, y es ese miedo el que los hace estar acompañados, pero en soledad. Entonces, el cambio se da cuando ellos cambian, y como dice, estoy hablando desde mi experiencia personal. Y entendí, en pocas horas de haber llegado, con el entrenamiento que les estaban dando a los jóvenes cadetes que iban a intervenir, y de los cuales muchos desertaron y volvieron a casa. Creo que la humanidad se está acabando a sí misma porque han dejado de buscar la experiencia espiritual. Han dejado de pensar por sí mismos, lo cual es más cómodo. Cuando alguien solamente te pone un pensamiento en la cabeza y nunca ves, nunca cuestionas por qué estás pensando de la manera que piensas. Simplemente lo aceptas. Pero esto no viene de un programa, sino de una programación que ha sido registrada desde la familia. Están siendo programados sin darse cuenta. Porque, ¿cuántas veces escuchas un bip en tu día? El bip de cuando enciendes algún aparato eléctrico. El bip cuando vas conduciendo el auto y no te has puesto el cinturón. El bip de cuando te has estacionado mal. De cuando tienes que tomar un transporte público y las puertas se tienen que cerrar. Los están programando, y es inconsciente. Es verdad que hay personas arriba de ustedes, pero si nunca se cuestionan por qué todo hace bip y lo toman como natural y normal, en ese momento ya han delegado su poder. Pero lo entiendo, porque es difícil separarse de cosas que ya están en tu día a día. Pero un solo día en el que no haya ruido externo hace un incremento enorme en la existencia de ese ser. Entonces, la mejor ayuda viene desde adentro, desde el silencio, y ustedes pueden controlarlo mientras meditan, hacer su burbuja personal de silencio. Al incrementar su energía, y si uno solo incrementa su energía, esa onda de energía toca a miles. Por eso la importancia de ustedes allí. Por ustedes me refiero a las semillas estelares, seres conscientes como tú, que han entrado a ese planeta, que tienen un conocimiento diferente, que han visto la realidad con otros ojos.
Sé que es una carga muy pesada para sus hombros, pero son ustedes los que ya saben, los que ya abrieron los ojos, los que van a liderar el cambio planetario. Este mensaje me gustaría que llegara a otros. No se den por vencidos. Ya están en pleno proceso de ascensión. No importa lo que vean allá afuera. Conecten, expandan su energía, conecten con su interior, con el silencio, para que den paso a la energía del cosmos y amplifiquen su frecuencia personal. Y esa frecuencia unida e inigualable de ustedes allí afecte a otros. Agachar la cabeza y sentirse derrotados por lo que ven simplemente los hará bloquearse y separarse de ustedes mismos, llevándolos a una realidad que no quieren. Es verdad que están pasando cosas, no lo negamos. Pero también es verdad que ustedes, mis queridos hermanos y hermanas estelares, tienen el poder de cambiarlo, si así lo desean. Dejen de quejarse de que están solos y abandonados allí, y entiendan que entraron por voluntad propia a un planeta donde ustedes son los reyes. Reyes sin coronas, reinas que no se han dado cuenta de que, si toman su poder en sus manos, pueden guiar a una humanidad completa. Entonces, ustedes, semillas, creadores, dioses, reinas y reyes únicos en ese planeta, hagan el cambio que quieren, que buscan. Unifiquen sus pensamientos, no buscando venganzas, ni guerras, ni rescates, sino paz, amor y unidad entre todos y cada uno de los individuos allí donde están. Empezando por sus vecinos, amigos, familiares y conocidos. Que se unifiquen, que vean, que entiendan. No necesitan decirles nada. Con su mera intención basta. No necesitan forzar a nadie a creer nada. Solamente mantenerse firmes en ustedes mismos, en sus ideologías, pero todo en su centro, en su meditación personal, recibiendo la energía que está llegando a su planeta y ayudando en la oleada de la ascensión que ya ha empezado. Ese es mi mensaje, que lo puedan recibir con amor, sin juicios, sin ser víctimas de ideas, amando su poder. Porque al final no solo se trata de unos cuantos, también afecta a diferentes planetas y razas. Parece que no, pero la Tierra, al contener tantas razas y razas de diferentes puntos de esta galaxia y más, tiene un poder increíble. Por eso, quien tiene el poder de la Tierra puede controlar otros mundos. No por el control de la Tierra en sí, sino por sus habitantes, que vienen de lejanas galaxias simplemente por vivir la experiencia allí. Un aprendizaje, tal vez, pero al final, una experiencia. Entonces, esa fue mi experiencia por unas cuantas semanas en tu planeta. Bueno, en su órbita. Fue divertido estar allí, observar y entender desde una perspectiva diferente. Desde la vista de los más jóvenes de nuestra raza, desde los más entusiastas, viendo cómo sus ojos abiertos y brillantes regresaron un poco opacos y tristes, porque entendieron que no todo lo que escucharon en nuestro planeta era como se decía. Pero no fue hasta que vivieron todos ellos la experiencia que tomaron su propia decisión. No venían a pelear contra nadie. Venían a entender la conciencia planetaria de un sistema llamado humanidad. Este es mi mensaje. Raikaya de Antares. Darian de Antares. En base a lo que yo he observado, militar y estratégicamente hablando, todo lo que está pasando en la Tierra es mera distracción. Las guerras, la idea de una invasión o de que llegamos los extraterrestres.
que no está siendo manejada como extraterrestres, sino como alienígenas. Ya dice mucho de que no somos nosotros los benevolentes. La palabra alienígena, para nosotros, tiene una connotación muy fuerte, porque consideramos alienígena a alguien extraño, hostil y con poca ética. Si dicen que habrá una invasión alienígena en la Tierra, entonces los están avisando de que viene una invasión hostil y con poca ética hacia su planeta, siendo manipulados por los mismos de siempre. Ya lo saben. Mi mensaje para las semillas sería: dejen de esperar que del cielo les llegue la salvación, ya sea por naves extraterrestres o porque viene un Salvador a liberarlos. Todo es exactamente lo mismo. Les cambiaron a su Mesías por una nave y a su Jesús por una raza estelar, pero sigue siendo la misma manipulación. No se dejen engañar. Abran los ojos. Ustedes tienen el poder. Dejen de querer ser salvados y dejen de ser víctimas. Sí, entiendo que están aislados, incapaces de poder mover una realidad, cuando son ustedes los que están creando todo. Nuestro trabajo, como estelares desde afuera, es mantener todo en orden para que ustedes, allí adentro, tengan el paso libre. No se distraigan. Aprovechen las energías. No creen caos. No les pongan atención a esas cosas. Sobre todo con la identidad digital, digan no, porque de eso depende su libertad. Es muy importante, porque las líneas de tiempo están fragmentadas nuevamente. Se habían unificado y vuelven a separarse. La importancia de la identificación digital es extremadamente grande para el control poblacional. Se les quiere poner hasta en la sopa. No caigan. Sean fuertes. Resistan. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero ustedes también hagan su parte. Ese es mi mensaje. Darian de Antares. Saniel de Antares. Mensajes de paz y unidad se les han dado por muchas décadas. Mensajes de ya casi llegamos, mensajes de esta es la buena, ahora sí llegamos. ¿Y qué ha llegado de todo eso? Nada. No porque nosotros no hayamos hecho nada, sino porque ustedes, allí abajo, están desunificados, con ideas totalmente opuestas. No se trata de nosotros llegando a salvar a los humanos. Se trata de humanos salvando a humanos. Se trata de unirse. Se trata de respetarse cada uno de ustedes como raza, viéndose como uno, aunque dentro haya razas diferentes, aunque sus colores de piel se vean distintos por el exterior. Todos quieren lo mismo: paz, unidad, armonía y libertad. Entonces, si todos ustedes quieren lo mismo, ¿por qué siguen peleando entre ustedes? Porque no son ustedes los que provocan la pelea. Es algo externo a ustedes. Pero sí son ustedes quienes deciden que las peleas continúen cuando tienen la capacidad de detenerlas. Desde la sencilla cola del supermercado, cuando alguien quiere empujarlos o quitarles algo de sus manos, lo hace para provocarlos, para generar carencias en su psique. Dejen de vivir en ese estado. Dejen de sentir que no tienen algo. Dejen de acumular y empiecen a expandirse. Porque lo único que queda para ustedes son ustedes mismos. Y si entre ustedes no se ayudan, ¿quién lo hará? Dejen de esperar que lleguen naves o un Mesías y empiecen a trabajar hombro a hombro, codo a codo, por la humanidad que ustedes quieren. Si ven que alguien tala un árbol, ustedes siembren 10. Si ven que alguien arroja basura en el suelo, recojan 10 veces más. Pero hacen todo lo contrario. Quieren un planeta limpio y no recogen la basura que ven en su calle. Quieren oxígeno limpio y no reforestan sus bosques. Culpan al gobierno, culpan a la sociedad, pero no mueven un dedo por cambiarlo. No hay culpables, no hay víctimas. Son ustedes observando. Soy Saniel de Antares.